Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Rendimiento Evolutivo. En el episodio de hoy vamos a hablar de dos temas por el precio de uno. Es un episodio especial para los fans de Dragon Ball, ya que vamos a hablar, por un lado, del estado Super Saiyan y por otro, de la cuarta dimensión del rendimiento. Así que, comenzamos. Para explicar el estado Super Saiyan, quiero que retornemos a la Vuelta a España, que hace poco terminó, para hablaros de las dos victorias de Pablo Castrillo, ya que, diríamos que estas victorias no pueden ser fácilmente explicadas por las dimensiones fisiológicas. Y a ver, no me malinterpretéis, que Pablo es seguro que un superdotado, es buenísimo, es un privilegiado, pero por el rendimiento pasado y por su juventud, pues estamos de acuerdo en que no habríamos apostado porque venciese, por ejemplo, en la etapa de Manzaneda a Pool, que fue segundo en la Vuelta a Burgos 3 semanas antes, o a Marc Soler, que aparte de demostrar lo que han dado durante toda la Vuelta, es ganador de una París-Niza. Y, por supuesto, no esperábamos que ganase a Blasov, que ha sido cuarto en el Giro y quinto en el Tour en Cuito Negro. Para entender estas victorias necesitamos tener en cuenta otra dimensión, que sería la dimensión mental. El organismo no es como un ordenador que, estando las piezas iguales, pues el que tenga una gráfica más potente va a ir más rápido. No. Los seres humanos adaptamos nuestro funcionamiento interno en función de la tarea y la motivación que tenemos hacia ella, lo cual depende, por un lado, del beneficio que esperamos conseguir por esa tarea, por esa acción, versus el coste o riesgo que nos supone. Y esta negociación entre los beneficios y los costes es dinámica, porque el coste que nos supone la tarea, el ejercicio, por ejemplo, va aumentando conforme aumenta la fatiga, y el beneficio que logramos conseguir depende mucho de la situación de la carrera y los pensamientos y emociones que durante ella se van formando y modificando nuestro subconsciente. En la etapa de Cuito Negro, pues se pudo observar bien. El propio Pablo comentó después de la etapa que durante los primeros kilómetros del puerto, antes de llegar a la parte dura, iba sufriendo mucho y estaba a punto de quedarse. Y se notaba en la cámara cómo iba dando chapazos mientras sus dos rivales iban casi con la boca cerrada. En ese momento, él ya imaginaba que no tenían nada que hacer y por eso la percepción de esfuerzo era tan alta, porque el estrés que sufría su organismo era muy grande para el beneficio esperado, que era pasar unos minutos más en cabeza de carrera, dar publicidad a su equipo y que todos viesen la combatividad. Así, y ya dándolo todo por perdido, atacó en la primera rampa de la subida final. En una gran muestra de coraje, ya que hay que tener muchos huevos para atacar cuando todo tu cuerpo te pide parar, pegó un ataque que a todas luces era descalibradamente fuerte para, entre comillas, morir matando. ¿Y qué pasó? Pues que ese ataque cambió esta negociación, ya que conforme cogía espacio se iba motivando más y más con los gritos de los aficionados. En el rendimiento, el sistema nervioso siempre nos para antes de que lleguemos al punto de hacernos daño con el ejercicio. Pero cuando el premio percibido es muy, muy grande, la cantidad de daño que podemos tolerar es prácticamente la máxima que podamos hasta que el corazón o los músculos no den más de sí. Y esta capacidad de llegar muy por encima de los límites normales es lo que llamo el estado Super Saiyan, aunque sería ciertamente más científico si lo llamásemos como reacción de lucha o huida. Porque tú también habrás estado ahí si alguna vez te ha perseguido un gran perro o has tenido alguna situación de vida o muerte. ¿Vale? Es un estado donde el pelo se eriza, las pupilas se dilatan, la sangre se llena de cortisol y glucosa, los sentidos se agudizan y el dolor desaparece. En mi libro, por ejemplo, he recogido datos o casos en los que también se ha visto lo que se viene a llamar fuerza histérica, que es como personas son capaces de hacer esfuerzos que parecen a todas luces por encima de sus capacidades cuando se han visto en situaciones desesperadas. En el caso de Castrillo, cada metro de más que pudiera aguantar en cabeza de carrera era un premio. O sea,
conforme acumulaba más dolor, estaba más cerca de su objetivo. Así que en ese momento el dolor, fijaros, no era algo negativo, no era un castigo, sino positivo, porque cuanto más le dolieran las piernas, mejor, ya que estaban más cerca de ese objetivo tan importante. En cambio, para el ruso, para Blasov fue al revés. Durante toda la subida final, seguramente pensó que lo tenía hecho, que no iba a ser tan difícil, y cuando empezó a sufrir y cuando vio que era un mano a mano, para él le costó mucho más, porque la sensación de esfuerzo no paraba de aumentar, ya que estaba rindiendo por debajo de sus expectativas, que eran ganar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás trabajando por debajo de tus expectativas, en lo que estás consiguiendo, aumenta el esfuerzo percibido, porque la recompensa que vas a obtener es baja, ¿vale? Las recompensas siempre son relativas, siempre dependen de nuestras expectativas. Ganar una etapa para Blasov o para Castrillo no es igual de importante. Blasov es un tío que ha hecho cuarto en el Tour, como he dicho, que ha ganado etapas en vueltas importantes. Entonces, para él, hacer segundo en una vuelta o primero en una etapa no es ni de lejos tan importante y por ende no va a estar dispuesto a acumular tanto dolor o a llegar tan cerca de su máximo como para Castrillo o otra persona con mucha más hambre. Y el resto es historia, porque como en Goku ya sabéis lo que pasa cuando un guerrero se convierte en Super Saiyan, que empieza a vencer a quienes antes le ganaban. Y esto del estado Super Saiyan quiero hilvanarlo con la cuarta dimensión del rendimiento de la que tanto se habla últimamente. La durabilidad, o también llamada resistencia a la fatiga, se define como la pérdida de rendimiento que ocurre durante las sesiones de entrenamiento o competiciones debido a la fatiga previa acumulada. Algunos autores sostienen que la durabilidad es la cuarta dimensión fisiológica del ejercicio de resistencia, que se suma a las otras tres, que sería el máximo consumo de oxígeno, el porcentaje de ese máximo consumo de oxígeno que podemos utilizar en duraciones largas y la eficiencia. Bien, pues el tema está en que autores como Andrew Young piensan que la durabilidad es la cuarta dimensión fisiológica porque no se ha visto una relación clara entre la durabilidad y una o varias de las otras tres dimensiones. Y para mí esto es continuar en una dirección y un modelo de comprensión del cuerpo humano equivocado. Y como es equivocado, pues aparecen resultados contradictorios que navegamos diciendo que hay nuevas dimensiones que aparecen y no sabemos por qué, ¿no? Y el consumo de oxígeno, la eficiencia o la fracción del consumo máximo que utilizamos son parámetros intermedios, son parámetros internos de funcionamiento. Pero la durabilidad, tal y como se entiende y tal y como se mide, es un parámetro final de resultado o de comportamiento, ¿vale? Y esto quiere decir que, aunque de forma teórica el rendimiento sea la interacción entre la oxidación de sustratos y el porcentaje de esa energía que se usa para generar movimiento, en la realidad la interacción entre estos parámetros intermedios con el ambiente y con el objetivo de la persona hacen que el comportamiento final, o sea, los parámetros de resultado, sean diferentes. Y es que, como no me canso de repetir, somos sistemas complejos que se autoorganizan para conseguir sus objetivos de la forma más eficiente posible. Y esa forma más eficiente posible es diferente según el momento, según la persona, según la historia que haya llevado hasta ahí o según el lugar, porque todo cambia. Entonces, si dijésemos que la durabilidad es la cuarta dimensión del rendimiento, porque no tiene relación con las tres anteriores, pues claro, deberíamos hablar de la quinta dimensión, ¿no? Que sería la de la motivación, que es la que hemos visto en el ejemplo de Castrillo, el estado Super Saiyan, la quinta dimensión. Eso apuntarlo, ¿no? Para próximos papers. Pero es que si queremos seguir publicando, pues hablaríamos de la sexta dimensión, que podría ser la capacidad de termorregular, porque aunque no esté relacionada con las 5 anteriores, pues estaréis de acuerdo conmigo en que es vital para la durabilidad el ser capaz de termorregular bien y mantener una temperatura corporal más baja que los demás cuando nos ejercitamos en condiciones de calor. Y claro, ¿por qué no la séptima dimensión? Que podría ser la capacidad de asimilar nutrientes durante el ejercicio, ¿no? Lo que llamaríamos good training o, bueno, capacidad de absorber carbohidratos durante la ruta. Pero, ¿y por qué no la octava dimensión, ¿no? Que sería
la capacidad de tolerar cargas sin lesionarnos. Y claro, así dimensiones y dimensiones hasta llegar al infinito, ¿no? Entonces, claro, ya veis lo ridículo que es tratar de compartimentalizar las cualidades físicas así, ¿no? Como si fuesen en suma. Aeróbico más anaeróbico más eficiencia igual a vatios. Pues no, o sea, no es tan fácil. Son relaciones de causalidad circular donde un cambio en cualquier parámetro afecta a los demás. Y lo que hace que el organismo se autoorganice de una forma o de otra es, por supuesto, las necesidades del organismo en cada momento, o sea, cómo de fatigado está en cada una de esas partes, pero también, y lo que más, es el objetivo que tenemos, ya que el objetivo es el que da sentido a cómo todos estos parámetros interaccionan entre sí para tratar de solventar esa tarea de la mejor forma posible con el mínimo coste energético. Y es por eso que no es fácil encontrar relaciones entre variables como la capacidad aeróbica y la eficiencia con la durabilidad. A veces, un deportista puede compensar la pérdida de eficiencia con un aumento de la motivación, o una peor capacidad de termorregular hace que un deportista más en forma pierda más durabilidad, o sea, pierda más rendimiento que un deportista menos en forma con el paso de las horas y que, aunque no le ganase en el primer puerto, sí que sea capaz de ganarle después de 5 horas a 35 grados, ¿vale? Y esto sin entrar a valorar los problemas que tenemos al tratar de medir la durabilidad, que bueno, de estos ya he hablado en muchos podcasts, ya que bueno, en la práctica es imposible comparar bien diferentes días en el mismo deportista, pero es que ya si nos vamos a intentar comparar días diferentes entre diferentes deportistas, pues bueno, nos podemos volver locos y no encontrar nada. Ya sabéis que ni los kilojulios son un buen indicador de la fatiga, ni tampoco lo es contar los kilojulios que ha estado por encima de FTP, ni los TSS. Las curvas de potencia en fatiga, incluso aunque pudiesen tener en cuenta la intensidad a la que se acumula la fatiga, lo que nunca van a poder tener en cuenta es la motivación, o la temperatura, o el estado nutricional del atleta a la vez, ¿vale? Porque hasta ahora, las curvas de potencia o de velocidad en fatiga simplemente cogen el mejor rendimiento tuyo de una serie temporal, ¿vale? Pongamos un año, pongamos 2, y sacan el mejor de tus días, ¿vale? Como si el mejor de tus días, además con las mejores condiciones ambientales o nutricionales, fuese el que te define, ¿no? Y la verdad es que si el mejor de nuestros días de verdad nos definiera, seríamos todos santos. Así que, en relación con esto y también con las dudas que me llegaron del anterior episodio, si quiero que os quedéis con algo, es con esto, ¿vale? Y es que no podemos tratar de extrapolar dimensiones fisiológicas a través de datos mecánicos. ¿Entendéis? O sea, el consumo de oxígeno, el uso de sustratos, los niveles de lactato, en fin, todas estas cosas fisiológicas, ¿vale? Son las que, interaccionando entre sí, o sea, el estado de cada una de las células del organismo, cuando trabajan en conjunto, dan lugar a una potencia, ¿vale? Esta potencia, lo que medimos es la parte mecánica, ¿vale? O sea, estaría la parte fisiológica, que son reacciones fisiológicas, oxidaciones, etcétera, y la parte mecánica, que es la potencia o la velocidad que generamos, ¿no? La acción que realizamos, el comportamiento, que podemos medirlo con potencia y luego la potencia se puede transformar en durabilidad o en lo que queramos, ¿vale? Pero por un lado estarían las métricas de procesos, de funcionamiento, y por otro las de mecánica, que serían las métricas o los marcadores de resultado, de rendimiento, de global. Bien, nosotros sabemos que el rendimiento, los vatios, por ejemplo, emergen de la interacción entre lo que ocurre en cada una de las partes del organismo. Eso es cierto, ¿vale? Trabajen como trabajen, dan lugar a unos vatios. Pero eso no quiere decir que sabiendo los vatios podamos hacer el paso contrario, que es decir, que como estamos viendo tantos vatios, pues entonces el consumo de oxígeno es este o el lactato es este. Eso no lo sabemos porque hay miles de formas en las que el deportista o la red fisiológica puede autoorganizarse para dar esos vatios, ¿vale? Entonces es un paso que podemos hacer en una dirección, pero no en otra. Y eso es lo que yo creo que nos estamos equivocando fundamentalmente, ¿vale? O sea, todo este problema de la cuarta dimensión se basa en que estamos comparando
marcadores fisiológicos con marcadores mecánicos. Y todos estos gráficos o datos que tratan de, pues fijaros, ¿no? Todo lo que nos da el WKO, de que si te estima el porcentaje de uso de grasa o de glucosa a partir de la curva de potencia, estimar el VO2+, estimar los umbrales, estimar la carga de entrenamiento, o sea, un montón de cosas que en realidad no pueden estimar porque no pueden medir. Lo único que están haciendo es, pues bueno, tratar de extrapolarlo a través de un promedio de todo el mundo, pero claro, es que tú no eres el promedio y por eso es por lo que fallan cuando lo llevamos al individuo. Y sin más, espero que os haya gustado el episodio. Si lo ha hecho, pues podéis ayudarme compartiéndolo con vuestros amigos, amigas o compañeros de grupeta. Yo soy Manu Solo Arjona y esto ha sido Rendimiento Evolutivo.